Dios le bendiga en el nombre de Jesús. Hoy estamos muy contentos de poder estar haciendo este programa para la Juventud Nacional de la Iglesia Mensajero de Cristo y vamos a estudiar la palabra de Dios para reflexionar acerca de un pasaje que está allí en Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. El título es Más que vencedores. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La palabra de Dios nos dice que en Cristo nosotros somos más que vencedores. Hoy estamos conversando acerca de un tema muy interesante, muy importante, que nos habla y nos lleva a reflexionar acerca del Salmo 126 en el programa que estamos haciendo y nos lleva a pensar en que las naciones dirán y hablarán de cuán grandes cosas ha hecho Jehová en medio de nosotros. Y si vemos la palabra de Dios en muchos pasajes de la Escritura, nos habla de que en Cristo hay victoria, que a través del nombre de Jesucristo hay victoria, y también todas las cosas y todos los propósitos que nosotros ponemos en la mano de Dios son posibles gracias a la bendición que Dios otorga a su pueblo. Por lo tanto, hoy nos damos cuenta que cuando el título dice más que vencedores, es porque es así, porque creemos que en Cristo nosotros ahora hemos obtenido victoria en nuestra vida y hemos obtenido la bendición de poder conocer a aquel que nos llevará y nos hará pasar por cualquier dificultad y nos hará salir libres de aquello. La palabra de Dios dice entonces, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es una declaración que tenemos que hacer con firmeza, con fe y también con mucha seguridad, porque tenemos que entender de que la palabra de Dios no está mintiendo en esta parte ni en ninguna parte que se pueda leer cuando nos dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Eso quiere decir que cuando usted pone su propósito, pone sus pensamientos, pone su corazón, pone su vida entera a disposición a Dios, todo lo que usted se proponga hacer, Dios lo va a bendecir y lo va a prosperar. Hay un pasaje de la Escritura que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Por lo tanto, nos lleva a pensar que todo hombre y toda mujer que pone sus proyectos, sus propósitos en Dios, van a salir vencedores y victoriosos en toda circunstancia. Dice la palabra de Dios que nosotros no podemos hacer nada sin que sea la voluntad de Dios. Que ni aún no hay una hoja que se mueva en la tierra si no es porque Dios así lo ha determinado. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Sabemos, por lo que la palabra de Dios nos dice, que nuestro Señor Jesús, el Señor Jesucristo, es antes incluso de todas las cosas que nosotros podemos ver. Es antes, es ahora y es el futuro de nosotros. Es el principio y el final, el alfa y el omega. Por eso sabemos nosotros que tenemos que alabarle a Él y también reconocerle a Él como único Salvador. Hay un solo nombre dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos, y aquel nombre es Jesucristo. Dice la palabra de Dios que todas las cosas que nosotros hagamos, sean de palabra o de hecho, debemos hacerlas todas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el nombre de Jesucristo es un nombre que es sobre todo nombre, como dice Filipenses, que en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, no hay otro nombre que sea más grande que el nombre de Jesucristo. Y este nombre tiene victoria porque Él venció la muerte primero que todo. Fue puesto en la cruz, llevado al sepulcro, pero dice la palabra de Dios que al tercer día se levantó de los muertos, y es ahí la victoria de cuando nosotros también, por ese nombre maravilloso, entró la vida a nuestro ser. Él nos dijo que nosotros podríamos obtener
a través del nombre de Jesucristo, la salvación de nuestra alma. Por eso la palabra de Dios nos dice que somos más que vencedores. Tenemos una victoria asegurada con Cristo el Señor cuando Él venga por su iglesia, pero también aquí en la tierra, en cada cosa que hagamos nosotros, tenemos que poner nuestros propósitos, digo una vez más, en la mano poderosa de Dios e invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque allí alcanzaremos victoria también en todo ámbito de cosas. Dice la palabra de Dios que y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios, dice su palabra, fue capaz de entregar a su propio Hijo para nuestra salvación, ahora cuánto más nos dará bendiciones a todas las cosas que nosotros necesitamos, porque Él dice que no envió a Jesucristo a condenar al mundo, al Señor Jesús, no lo envió para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por eso, ahora cuando la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos un Padre Celestial, y que Él es el primogénito de muchos hermanos, sabemos que tenemos un antecesor y tenemos a alguien que está por sobre nosotros, que es creador de todas las cosas que nosotros podemos ver, el cual es nuestro Dios. Y a nuestro Dios dice la palabra de Dios que nosotros debemos pedirle. El Señor Jesús dijo en una oportunidad, hasta ahora nada habéis pedido. Pero tengamos cuidado entonces para que no pidamos mal, como el Señor también nos recomendó, porque a veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal, para gastar en nuestros deleites y en nuestros placeres. Por lo tanto, la palabra de Dios siempre nos invita a que nosotros podamos, todo propósito sea bajo la voluntad de Dios, que podamos pedirle a Él si es que es su voluntad, que podamos hacer las cosas sabiendo que todo pertenece a Dios. Hubo un hombre llamado Nabucodonosor, que era un gran varón que tenía mucho poder y que en un momento paseando por su palacio miró la grandeza de este y dijo, por la fuerza de mi poder he construido este gran lugar, este gran imperio, y en ese momento dice la palabra de Dios que su entendimiento se fue quitado de él. Y dice que estuvo allí como un animal viviendo en el campo porque él se había de alguna manera glorificado a sí mismo en lo que había hecho. Nosotros tenemos que tomar esta historia como una referencia para entender de que todas las cosas pertenecen a Dios. Nada hay que yo pueda hacer, que usted pueda hacer o que podamos hacer que no dependa de la mano poderosa de Dios. Por eso dice, Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también Él todas las cosas? Con Él todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Él es el que está por sobre nosotros. Nosotros, por muchas palabras que podamos decir, solamente Dios, de Dios son todas las cosas, y aún este evangelio es de nuestro Dios. Nadie podría gloriarse en predicar la palabra o lograr ciertas cosas, porque solamente Dios, de Él y para Él son todas las cosas. Cuando nosotros logramos hacer algo, cuando hoy estamos saliendo a través de esta transmisión en vivo y podemos predicar este evangelio al mundo, no lo hacemos por la fuerza nuestra, sino porque Dios permite que nosotros tengamos este espacio hoy para predicar el evangelio, porque de Él y para Él son todas las cosas. ¿Quién es el que condenará? Dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En una ocasión el apóstol Pablo se encontró con una discusión porque algunos decían que eran de Apolo, seguían una corriente, otros que eran de Pablo, y así habían distintas divisiones en los pensamientos y en las tendencias que había para predicar el mismo evangelio que el Señor Jesucristo entregó. Pero hoy el apóstol Pablo en esa oportunidad les dijo y les preguntó, ¿está dividido Cristo? Hoy serán los jóvenes de un lugar o de otro lugar, serán los jóvenes del norte o los jóvenes del sur los que prediquen mejor o peor el evangelio. No, lo que tenemos que buscar todos, que
alrededor de todo el mundo, donde se predique el arrepentimiento, el perdón de pecados, el bautismo en el nombre de Jesús y que donde se invoque el nombre de Jesucristo, es allí cuando nosotros, nuestro corazón también debe estar apoyando todas esas causas, porque es importante que prediquemos el Evangelio como un cuerpo. Lo han hecho distintos hermanos a lo largo de estos días a través de esta plataforma. Y hoy lo estamos haciendo nosotros, y mañana quizás lo hará otro grupo. Pero lo importante es que el nombre del Evangelio, el nombre de Jesucristo y el Evangelio de Jesucristo sea predicado en todo el mundo y nosotros apoyemos toda circunstancia, porque este es un cuerpo que tiene distintos miembros, pero todos pertenecemos a la iglesia de Cristo el Señor. Por eso dice: ¿quién condenará a Cristo? Es el que murió, más aún también el que resucitó. Toda la gloria sea para Él. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros y además el que hizo el sacrificio perfecto. Muchas veces nosotros nos cuesta llegar a cumplir con los trabajos que tenemos en la iglesia. Muchas veces nos cuesta llegar a poder obedecer quizás este mandamiento que el Señor Jesús nos mandó a predicar el Evangelio. Pero piensen esto: Él hizo un sacrificio mucho más grande. Él murió en la cruz por nosotros. Él entregó su vida, Él derramó su sangre. Él fue golpeado, escupido, abofeteado y burlado por los hombres. Y a veces nosotros no alcanzamos ni siquiera a tener la intención de prestar nuestros servicios para la obra de Dios. Por lo tanto, hoy es importante que sepamos que todas las cosas dependen de Dios y Cristo ya hizo el sacrificio. A veces nosotros decimos: vamos a hacer un sacrificio, vamos a ir a tal lugar y vamos a hacer este esfuerzo, pero el verdadero sacrificio Cristo ya lo hizo allí en la cruz del Calvario. A veces queremos quizás azotar nuestro cuerpo, pero no, el sacrificio perfecto lo hizo el Señor Jesús. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice: tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Ahora bien, sabiendo que Cristo ya entregó su vida en la cruz, ¿quién nos separará a nosotros del amor de Cristo? ¿Podrá acaso alguna mala palabra, alguna mala mirada separarnos del amor de Cristo? Cuando Él, digo una vez más, entregó su vida en la cruz por nosotros, ahora nadie nos debe separar, porque dice la palabra de Dios que nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En toda circunstancia somos más que vencedores por aquel que nos amó, que se llama Jesucristo el Señor. Por lo cual estoy seguro, dice, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios nos ayude a cumplir esto, que podamos estar tan firmes que nada nos separe del amor de Cristo. Y aún la palabra de Dios dice: si viniera un ángel del cielo con un evangelio que sea distinto a esto, aún tenerle, dice la palabra de Dios, para anatema. Por lo tanto, hoy la invitación es que nos podamos nosotros sumar a los caminos y a las filas del Evangelio, que estemos prestos para decir: heme aquí, Señor, para cualquier circunstancia, cuando tengamos que anunciar el Evangelio, hoy frente a una cámara o quizás mañana en una esquina, lo podamos hacer porque Él ya dio su vida por nosotros. Y sepa que si usted entrega su alabanza, que si usted entrega su tiempo para servir a Dios, Dios le va a bendecir, le va a prosperar, porque dice que en Cristo somos más que vencedores. Y cito el primer verso que leíamos: sabemos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si usted hoy está escuchando el mensaje de salvación, está escuchando la palabra de Dios, es porque de alguna manera en el propósito de Dios, Dios quiere que hoy usted escuche este mensaje, que hoy usted ponga su corazón, abra su corazón, derrame su corazón delante de la presencia de Dios y pueda también aceptar a Cristo como su único Salvador, si es primera vez que escucha este mensaje. Y si es parte de la fila del Evangelio, le invito a caminar firme y adelante, como dice la alabanza, porque un día Cristo vendrá por una iglesia que esté ya preparada. Dios les bendiga, es el mensaje de la palabra de Dios en el santo nombre de Jesús.